Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa hecho para usted, que es inteligente, interesante y calificado. No nos cansamos de decirles que la actividad política y administrativa tiene que ser parte del día a día, como respirar el aire, porque todo lo que tiene que ver con nuestra calidad de vida finalmente se decide política y administrativamente. Así que invitados, como siempre, a que sean parte de los inteligentes, interesantes y calificados. Vamos con información. La Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública absolvió al exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama, por su presunta responsabilidad en la entrega de un título minero al esposo de la entonces secretaria de Participación Ciudadana y Desarrollo Social, Beatriz White. El Ministerio Público dijo que el exgobernador no es responsable porque se encontraron dudas en cuanto al alcance del deber objetivo de cuidado que le era exigible al gobernador en el momento de firmar el contrato. La Corte Constitucional determinó que las personas que sean condenadas por abuso sexual en menores tienen derecho a reducir la pena con trabajo y con estudio. La Corte dijo que la reducción de penas es un derecho y no un beneficio. Y en este sentido va en contraposición con el Código de Infancia y Adolescencia, que dice que las personas responsables de crímenes contra menores no tienen ningún beneficio judicial. Y el país llegó al 5,2% de ahorro de energía en este martes. Se alcanza por primera vez e incluso se sobrepasa la meta del 5% propuesto por el gobierno nacional en la campaña Apagar Paga. El presidente Juan Manuel Santos dijo que se están haciendo gestiones con los empresarios del sector turístico para que se tome conciencia del ahorro de energía en esta Semana Santa que se aproxima. Desde hace unos meses en Corantioquia nos propusimos aportar al ahorro de agua. Por eso durante el mes pasado ya logramos ahorro del 30% frente a nuestro consumo normal. Ahora la meta la hemos focalizado en el ahorro de la energía. El presidente nos ha puesto la meta del 5% y esa es la meta que tenemos para este mes, aunque esperamos sobrepasarla. Lo más importante es que queremos ser coherentes. La misión de una corporación autónoma no es solamente hacia el exterior, sino también al interior con sus funcionarios y los tenemos a todos muy comprometidos. Alejandro González, comprometido también como todos los sectores del país, el director general de Corantioquia, que aclara 30% de ahorro en relación con la anterior cuenta de servicios para Corantioquia, ejemplo para todo el país. Y terminemos diciendo que el gerente de la empresa de vivienda de Antioquia Viva, Guillermo Palacio Vega, y el presidente del Fondo Nacional del Ahorro, Augusto Posada Sánchez, firmarán un convenio marco interadministrativo para unir esfuerzos para brindar asesoría y asistencia técnica en el diseño, ejecución, administración, evaluación y gestión de proyectos relacionados con la vivienda, el hábitat y el equipamiento urbano. A propósito, esta tarde se inaugura la nueva sede del Fondo Nacional del Ahorro en la ciudad de Medellín. Será en el sector conocido como Plaza de la Libertad, ahí en los alrededores de la Alpujarra. Este es Sinergia Informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted y como nuestros invitados. Empezamos saludando a Rubén Darío Gómez Hurtado. Él es el presidente de la CGT Antioquia. Bienvenido a Sinergia Informativa, señor Rubén Darío. Muy buenas tardes, Roger. Muchas gracias por la invitación en nombre de toda nuestra CGT. Muchísimas gracias. Y Jaime Montoya, él es el presidente de la CUT. También son centrales obreras ambas. Vamos a ver por qué enseguidita son nuestros invitados el día de hoy. Jaime, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Roger, y un saludo muy especial a todos los oyentes y los videos. La invitación de ellos, CGT y CUT Antioquia, es porque este jueves 17 de marzo se realiza un paro nacional en todo el país. Entonces, con ellos vamos a ver hoy cuáles son las razones de ese paro nacional, justificadas o no justificadas las razones. En fin, eso lo veremos enseguida después de unos mensajes. Ya retornamos.
Continuamos en Sinergia Informativa, programa diseñado para ustedes, insisto, que son inteligentes, interesantes y calificados y que están bien informados. Necesariamente hay que estar muy bien informados sobre todo lo que ocurre en el país. Y no lo duden, absolutamente, en nada. Todo lo que ocurre en el país tiene que ver con decisiones políticas y administrativas, absolutamente todas, incluyendo el paro nacional que se lleva a cabo en todo el país este 17 de marzo, porque precisamente es contra las políticas adoptadas por el gobierno nacional que se produce este paro en los distintos sectores sociales, económicos del país. Precisamente empecemos por ahí. Rubén Darío Gómez, quien es el presidente de la Central General de Trabajadores de Antioquia, CGT. ¿Cuál es el motivo para que ustedes busquen parar las actividades del país este 17 de marzo? Muy buenas tardes para todos los televidentes. Nuevamente, gracias, Roger, por la invitación. Sí, son todas, muchas las razones para nosotros llegar a este paro convocado por nuestras centrales obreras. Hay demasiada indignación en el pueblo colombiano por todas las medidas que se han tomado en contra de la población, de los trabajadores, del campesinado, del sector transporte, de los mismos taxistas que has visto en estos días, han estado también con sus paros y sus movilizaciones. Igualmente por el incumplimiento que se le ha dado por parte del gobierno nacional a unos acuerdos que se llegaron a firmar en el primer mandato del presidente Santos con los trabajadores, sobre todo con los trabajadores jubilados, de rebajarles ese porcentaje de salud del 12% al 4%. Igualmente por incumplimiento, dice usted. Incumplimiento. Se prometió que los trabajadores pensionados, o sea, ya dejan de ser trabajadores, los pensionados ya no tenían que pagar un 12% para pensión. De salud, para la seguridad social, sino un 4%, y no se ha cumplido. No se cumplió por parte de este gobierno. Otro incumplimiento grande fue con el segundo mandato del presidente Santos, que en campaña de reelección le prometió a los trabajadores colombianos restituirles el porcentaje nocturno de 6 de la tarde a 10 de la noche, incumplimiento que también es viable hoy. Fuera de eso, todas las propuestas despacio, porque usted va contando muchas cosas y usted se las sabe todas y seguramente nuestros televidentes no del todo. Ese aspecto es muy importante que lo recordemos, tiene que ver con una decisión adoptada durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, cuando se definió, repito, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que las horas extras ya no empezaban a correr a partir de las 6 de la tarde como tradicionalmente pasaba, sino a partir de las 10 de la noche. ¿Cierto? Y no se les pagaba entonces horas extras, sino pues, se les quitaban 4 horas extras, además de los dominicales. Démoslo por ahí por el lado suyo para que también invitemos a Jaime Montoya, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, para que complemente. ¿Qué más es lo que los tiene a ustedes tan indignados que van a marchar este jueves 17 de marzo? A ver, en términos generales es contra toda la política económica y social del gobierno de Juan Manuel Santos, porque toda ella conspira contra los derechos del pueblo, contra los derechos de los trabajadores, contra cosas como, por ejemplo, lo que tanto hemos luchado, que es el tema de la formalización laboral. El trabajo indecente que existe en estos momentos en Colombia, particularmente aquí en Antioquia, es enorme. Eso tiene que ver, venga, vamos a explicarlo entonces, la formalización laboral no tiene que ver con la llamada tercerización, con la creación de las llamadas cooperativas de trabajo asociado, que se convertían en una especie de fachada para un poco no dignificar, quitarle la dignidad al trabajador, contratándolo a través de esas llamadas CTA, cooperativas de trabajo asociado. Sí, en otras palabras es una manera de arrebatarle derechos a los trabajadores mediante una subcontratación con segundos o terceros, y que entonces esa intermediación le quita buena parte del valor del trabajo, porque queda en manos del intermediario, y entonces le desconocen las verdaderas prestaciones sociales a los trabajadores. Los contratos son a término definido. Hay vejámenes como, por ejemplo, de que una persona la contrata solamente por 2 meses. Entonces ese grado de tercerización, y si a eso le agregamos... Pero entonces ¿qué pasó con la noticia de que se había dado una orden de tipo nacional, por ley, de que se acabaran las
cooperativas de trabajo asociado. De hecho, se acabaron. Entonces, ¿qué pasó? Sí, pero entonces llegaron y les dieron otras formas, otras sindicatos figuras de contratación. Empezaron a aparecer los sindicatos, ¿o no, Rubén? Aparecen los famosos sindicatos en el sector salud, sí, que es donde más se veía el sistema cooperativo. Y entonces se crean en unos sindicatos, forman unos contratos sindicales que lo que han hecho es tercerizar la labor de todos los trabajadores y trabajadoras que pertenecen al sector salud. Sí. Y eso es una pelea grande que se está dando por parte de las centrales obreras en nuestro país, a ver cómo logramos derrotar ese tipo de contratación igualmente y que sea la vinculación directa de los trabajadores a las empresas como hemos tenido la legislación desde hace muchos años. ¿Y cómo hace una empresa con tantas dificultades económicas, que ustedes bien lo saben, para no buscar una manera más barata sin que sea violatoria de la dignidad y de los derechos de los trabajadores, cuando, por ejemplo, no se necesita contratar a una persona de planta? Entonces, se vuelve muy pesado, como se dice popularmente en el argot de los empresarios, se le vuelve muy pesado a la empresa contratar algo de planta cuando no lo necesita, sino por 3, 4, 6 meses, máximo un año. Sí. O cualquiera. Sí, pues sí, en efecto hay funciones de ese tipo, pero está demostrado que la mayoría de las labores en las empresas, en el sector estatal, tienen que ser de tiempo completo. Es decir, esos cargos de temporalidad son más bien esporádicos, sí, pero la norma general es que han tratado como esporádicos y por eso la tercerización. Y agreguémosle a eso la informalidad. Pero la norma dice muy claramente que si una empresa de esas tercerizadoras, como ustedes las llaman, es necesaria, se contrata por máximo 6 meses a la persona, porque no se tiene, digamos, dentro de la planta. Entonces se llama a esos operarios a que lleguen porque es necesario en un momento de producción máxima. Pero entonces, por 6 meses. Y si de pronto sigue la producción, entonces por otros 6 meses y no más. Sí. Entonces, de alguna manera, la norma sí está, digamos, poniéndole un límite a ese tipo de contratación que ustedes tanto critican. El problema es que esa es la generalidad de los casos, no es la excepción. Ya. Pero también hay otro tema, Roger, en este aspecto, como tú hablas de la contratación, porque hay empresas que realmente necesitarán personas por X tiempo, 6 meses, días, pero resulta que esto lo están volviendo ya de tiempo completo. Entonces van abusando del sistema de contratación, van llevando a los muchachos o a las personas que se vinculan contratos de 6 meses, de un año, y a los 11 meses los sacan y vuelven y los contratan un mes después, supuestamente de unas vacaciones, y esta es la forma que están tercerizando hoy el empleo de nuestro país. Perfecto. Estamos conversando con Jaime Montoya, secretario general de la CUT Antioquia, y con Rubén Darío Gómez, presidente de la CGT Antioquia, sobre el paro nacional de este 17 de marzo. Y nos han dado un montón de razones y yo he querido meterme entre algunas de esas razones para que entendamos claramente de fondo de qué se trata. Vamos a hacer un corte acá en el tema para recordarles que ya viene la Semana Santa. A ustedes, señores, y a ustedes, por supuesto, inteligentes, interesantes y calificados televidentes de Sinergia Informativa en Cosmovisión, oyentes de Sinergia Informativa en Radio Nutibara 1170 AM, Radio Única 1050 AM de Todelar, todos los días a las 7 de la mañana, y cibernautas de www.sinergiainformativa.com.co a cualquier hora, en cualquier momento. Pueden ustedes ingresar a www.sinergiainformativa.com.co. El paréntesis es para invitarlos a tener mucho cuidado con la palma de cera. Otra vez, eterno discurso de no utilizar las palmas naturales el día Domingo de Ramos. Una invitación que hace Corantioquia, veamos. También nos hemos sumado, invitamos a los fieles a recibir de los organismos que nos acaban de presentar unas plántulas. Se van a distribuir 18.200 en 25 parroquias de la Arquidiócesis de Medellín para que sean llevadas en la procesión de Ramos y después de utilizarlas las puedan plantar en los espacios que se consideren oportunos. Acciones específicas, vamos a empezar ya con la Policía Nacional, se ha coordinado todos los controles ambientales para que en los puestos, sobre todo de entrada al departamento de Antioquia, se pueda identificar el transporte de este tipo de especies, tanto de flora como de fauna. Bueno, dije que Corantioquia no solamente es esta
Corporación Autónoma Regional la que invita, Cornare, la Secretaría del Medio Ambiente del departamento, la Secretaría del Medio Ambiente de los municipios, la Curia, la Arquidiócesis, todos de frente contra la salvación de la palma de cera, que es bien importante, y del lorito, este pechí amarillo, que no existirá si no hay más palma de cera. Muy buena Semana Santa, con muchas ganas de rezar y seguramente muchos de parrandear, pero con mucha conciencia ecológica, sobre todo en esta época de fenómeno del niño tan grave. Este es Sinergia Informativa, estamos hablando sobre el tema paro nacional en todo el país. Vamos a irnos a un mensaje, a un corte para mensajes comerciales, pero antes, como siempre, la invitación a que lean esta frase y después cuando regresemos la analizamos rápidamente. Veámosla. Los votos deberían pesarse, no contarse. Friedrich von Schiller. Arboleda del Campo, la mejor ubicación en el municipio de Bello, apartamentos de 48 y 54 metros cuadrados y múltiples atracciones para toda la familia. 401-1045. Esta es Sinergia Informativa para ustedes que son inteligentes, interesantes y calificados y que ya pensaron con absoluta seguridad en la frase. Los votos deberían pesarse, no contarse. ¿Qué le sugiere a usted, Rubén Darío? Para mí el voto pesarse es como pensar realmente para qué voy a votar y por quién voy a votar. Ajá. Porque el peso influye o tiene influencia hacia la persona de la cual yo voy a ser partícipe en mi voto. Perfecto. Contarse es como llevarlo más bien a medir un partido político. Así lo miro desde mi punto de vista. Perfecto. ¿Y usted, Jaime? Pues yo considero que el peso de los votos debería estar orientado hacia cuál es la naturaleza del voto. Es decir, por qué razón voto por determinada opción o candidato. Ajá. Y entonces el peso reside precisamente en que deben haber argumentos, decisiones conscientes para uno ejercer el derecho al voto. Exactamente. ¿Cierto? Y no manejadas por el clientelismo que habitualmente se hace. Por eso es que nosotros insistimos tanto aquí en Sinergia Informativa en este, que no es un solo eslogan, inteligentes, interesantes y calificados, televidentes, oyentes y cibernautas. No, porque es que si están bien informados, si están bien formados, si empezamos a construir cultura política entre todos, con absoluta seguridad nosotros vamos a ser parte del peso específico de las decisiones democráticas de este país, escogiendo lo mejor con absoluta conciencia. Yo es lo que les capto a ustedes y lo que le capto también a Friedrich von Schiller con esa frase de los votos deberían pesarse y no simplemente cortarse. Bueno, venta de patrimonio público del país. El Consejo de Medellín ya votó positivo, 12 a favor, 9 en contra, que se enajene el 13,14% de las acciones de EPM en Isagen. Pero esto se hace incluso en el contexto de una decisión ya tomada por el gobierno nacional de haber vendido el 57 y piquito % de las acciones que tenía en Isagen a una multinacional canadiense llamada Brookfield. Ese me imagino que es otro tema importante para ustedes, ¿no? Que hace parte de las razones para el paro, Rubén. Es muy lamentable que el Consejo de Medellín haya tomado tal decisión porque la multinacional estadounidense es la única que va a quedar con el manejo del servicio eléctrico de este país. Sí. Si ya hubo un incremento en estos momentos, ¿qué podemos esperar los colombianos en un futuro cuando esta multinacional diga de que está en quiebra, que va a tener que aumentar los servicios públicos? O sea que nosotros los trabajadores y el pueblo colombiano en general vamos a sufrir las consecuencias de todo ese tipo de ventas. Lamentable, vuelvo y digo, lo del municipio, lo de la alcaldía, lamentable lo del consejo, la decisión que tomó, muy respetable. Vamos a ver que esa platica que entra, que más de $1 billón, si realmente la vamos en inversión de obra aquí en Medellín. 1.48 billones de pesos. Pero no solamente a Isagen, ustedes dicen que el paro nacional tiene como origen precisamente la idea del gobierno de acabar con todo el patrimonio público.
El gobierno de Santos está haciéndolo como el que más, pero esto es una política que viene desde el consenso de Washington, por allá comenzando ya la década de los 90, cuando nos impusieron las privatizaciones, entre otras de las medidas, empezaron a privatizar todo el patrimonio público, la banca, el sector de las telecomunicaciones, las empresas agroindustriales o instituciones que tenían que ver con lo agropecuario por parte del Estado, etcétera, etcétera. Ahora cogen a Izagen, uno de los sectores más neurálgicos que tiene que ver con la soberanía de las naciones en cuanto al control energético. Están ya amenazando con Ecopetrol. Ajá. ¿Con ISA también? Ya hay conatos de privatización con EPM, solamente con la decisión que hubo de la parte de las telecomunicaciones y van por el resto. Bueno. Y ISA a continuación. Es decir, eso es toda una política en contra de los intereses del pueblo, y que precisamente eso es uno de los objetivos del paro de mañana, de empezar a frenar eso con inmensas movilizaciones de todos los colombianos. ¿Cómo va a ser precisamente, Rubén? ¿Cómo va a ser esa movilización? Bueno, vamos a tratar de que nuestra movilización convocada por las centrales obreras sea lo más pacífico posible, demostrando la cultura que nos ha caracterizado a todos los trabajadores, a los estudiantes y al pueblo en general. Estamos invitando a todo el mundo en este país a que le mostremos al gobierno nacional la indignación que se siente. Fuera de lo que decía Jaime de la privatización de las empresas, no hemos hablado del sector salud. Hoy la situación de la salud de nuestro país está por el suelo. Vemos cómo la gente se está muriendo en los hospitales y el gobierno no se ha querido preocupar de ponerle mano a esto. Vemos la situación de Colpensiones, donde está la cuestión de las pensiones para todos los trabajadores colombianos y se nos están anunciando otra reforma pensional. Entonces, ¿qué es lo que va a haber en este país para los próximos pensionados? ¿O un bono de supervivencia, de sobrevivencia, o va a haber realmente una pensión? Perdónenme, señores, pero me toca sonreír un poco. Pero no es que me esté burlando, es que ustedes pintan un país desesperanzado totalmente, una situación absolutamente difícil. Pero lo más grave de todo es que este será, excúsenme que se los diga, otro paro más, porque finalmente esto no tendrá eco en cambios reales en el gobierno nacional. Pues lo que se ha demostrado en general es que el gobierno le ha hecho caso, al pueblo en la medida en que éste se moviliza. Está bien que incumplan los acuerdos, que haya que hacerle un paro para que se sienta a negociar, y luego otro paro para que cumpla los acuerdos. Por ejemplo, esa es la costumbre. Por ejemplo, con la dignidad cafetera, que fue tan drástica, y con la dignidad papera, ¿sí hubo cumplimiento o no hubo cumplimiento? No hay cumplimiento al sector campesino, ni al sector del transporte. El gobierno les promete para que la gente levante los paros, se levantan los paros creyendo en el gobierno y el gobierno no le cumple. Entonces, ¿cómo tenemos que salir nosotros? A hacer la protesta pública, a mostrar la indisposición que se tiene por parte del pueblo colombiano. Nos pintan a veces muchas soluciones, pero no se ven en efectivo como debe ser. Y se logran cosas. Y realmente sí ha habido logros. Que sean parciales es otra cosa. Por ejemplo, cuando el gobierno quiso realizar una reforma universitaria donde prácticamente la terminaba de privatizar, se levantaron los estudiantes de todo el país, hicieron grandes movilizaciones y el gobierno no pudo pasar esa reforma a la salud. A la educación. A la educación universitaria. Bueno, entonces, para este último minutico, vamos a invitar a los televidentes de Sinergia Informativa a, pues, cada quien es libre de hacerlo, libre albedrío de participar o no participar, pero es la oportunidad para invitarlos a dónde, por ejemplo, en Antioquia, qué clase de movimiento, parten de dónde, llegan hasta dónde, ¿cómo es? Roger, vamos a salir del parque de los pies descalzos. No, del parque de los deseos, al frente del Jardín Botánico. Vamos a marchar por todo Carabobo hasta La Paz. En La Paz nos encontraremos con la marcha del SENA, que subirá a encontrarse con nosotros. Subiremos por toda La Paz a la Avenida Oriental, allí saldrán los compañeros de Adida a unirse en la gran marcha. Seguiremos hasta el Parque de las Luces, al frente del Palacio de Gobierno, o sea, en la Alpujarra,
y de ahí nos concentraremos, haremos nuestras proclamas, haremos nuestros mensajes y queremos invitar a toda la población de Medellín, a toda la población de Antioquia que nos pueda acompañar, demostrando la inconformidad que sentimos frente a este gobierno. Muchísimas gracias a usted, Rubén Gómez, el presidente de la Central General de Trabajadores CGT Antioquia. Y mucha suerte. Gracias a ti, Roger, por la invitación. Y a usted también, Jaime Montoya, pues invitando a que haya cordura. Rápidamente dígalo. Sí, por supuesto. Esta es una movilización civilizada, pacífica en los términos de la ley, y también es menester explicar que también va a haber movilizaciones en Río Negro, en Segovia, los mineros, en Camilosé, en el sector del suroeste. Vamos a tener grandes movilizaciones en el departamento. Muchísimas gracias, Jaime Montoya, el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. A ambos, mil gracias. A ustedes, muchísimas gracias, televidentes inteligentes, integrantes y calificados. Y, como siempre, los invito a ustedes, a Jaime y a Rubén. Para ti, la vida apenas comienza. Diviértete al máximo, vive intensamente, corre tras tus sueños. Siempre habrá tiempo para descansar en un colchón comodísimos. Chao, gracias. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.